Hola, qué ¿A bien. cuál más lindo de todos? Hola Esteban, ¿cómo estás? Sí, claro, Esteban, yo no lo dudo. Hola, mi Cris linda, ¿cómo vas? Liz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Beatriz. ¿Cómo Hola, estás? Toyita, muy bien, aquí muy animada. Bueno, súper, Estaba compartiéndoles súper, que, súper. estaba compartiéndoles que el motivo de mis escasas participaciones últimamente es que estoy con mi mamá y me exige una dedicación muy permanente. Entonces, estoy a Sí, raticos. Vamos a ver qué ratico alcanzo a estar. tranquila, no hay problema. Está muy bien. Hola Martica, ¿cómo estás? Hola, Toyita, esperando este encuentro de hoy, Esteban, Héctor Fabio, Beatriz, María Cris, Joa, Hola. Gloria. Am, Primero para Marta, ¿qué tal? agradecerles profundamente por eh, esa invitación que nos hicieron el viernes, que hizo que en mi cabeza se entramara con recuerdos de hace 2 años. Unos recuerdos de la alegría de cantar, pero con la alegría de lanzar ese programa que muestra efectivamente ese trabajo tan persistente, tan arduo, tan elaborado de Can. A mí eso me parece fantástico. Entonces quiero agradecerles porque me pareció un homenaje y yo diría, Héctor Fabio, como lo decías tú, una celebración de la vida, de 42 años de vida que deja, Mm. que deja y pero que sigue construyendo, se sigue construyendo desde ella y con ella. Entonces me parece que no es simplemente una conmemoración, sino también una celebración. Eh, por otra parte, me parece supremamente enternecedor, eso Cami se lo hubiera disfrutado muchísimo, Ujú. el encuentro con los niños, lo que hizo Misa, yo creo que se lo hubiera gozado y viene muy, muy de anillo al dedo con el tema de hoy. Así es Mm, de que para de ustedes acuerdo. dos, Héctor Fabio, Sara Victoria y por supuesto para la familia, un abrazo de profunda gratitud, de Tan profunda bonita, gratitud. muchas Yo vi que gracias, todo el mundo Martica. les mandaba frases y de todo dije yo, espero al martes. mm, Ahí será donde lo diré, Pues sí, lo diré con el corazón y muchas con la gracias. emoción, ¿no? Porque sí fue ese entrecruce Muy lindo. de esa Mm, celebración de hace 2 años y esta celebración del mm. viernes. Sí, estuvo muy bonito. Gracias, Muy Muchas Marta. lindo, sí. gracias, Martica. No, Gracias, Marta. Un Muchas, saludo a muchas. Liliana, que también está aquí conectada. Hola, Lili. ¿Qué tal? Ujú. Hola, buenas tardes para todos. Toyita, Héctor Fabio. Un placer estar acá. Tan bonita. Muchas gracias, mi amor. No, gracias a Marta y a todos, porque realmente esto están dando gracias a la fuerza que todos estamos y a lo que estamos dando cada uno, más allá de cualquier cosa que uno pudiera imaginar. Entonces, lo único es realmente agradecer porque eso está dándole continuidad a este pensamiento de Cami, a estas cosas que las estaría probablemente también haciendo con estas dinámicas tan ricas que llevamos. Y eso es lo que percibo en ese ambiente y de tanta cooperación, interés, apertura de corazones. Es como eso. Bueno, chiquillos, Ay, yo vamos quiero, entonces a... Yo quiero Dime, decir amor. una cosita antes de empezar el seminario. Estaba pidiendo la Dale. palabra para, Dale. aprovechando que Martica pues hace estas palabras, yo también quisiera unirme a las palabras de Marta y contarles, pues yo viví el viernes de manera presencial, entonces quería también manifestar nuevamente mi gratitud, mi admiración
por Toya, por Héctor Fabio y su familia en esta conspiración tan linda que vienen tejiendo de la mano y con el apoyo, como siempre nos dicen, de muchos y de muchas. Creo que fue un momento muy significativo para este proceso, para la fundación, para este tejido de personas, de esperanzas. Creo que Cami estaba muy contenta en ese día del viernes. Creo que en todas las sonrisas, en los abrazos, en las flores, en las fotografías, en las palabras, en los testimonios, en todas partes ella estaba presente y vibrante, y eso creo que para todos y para todas nosotras es lo vital, ¿no? Seguir sosteniendo esa presencia, esa vitalidad y esa esperanza que Cami representa, seguro de distintas maneras para cada quien, pero al fin y al cabo, que es la que sostiene todo este tejido. Y quería contarles que yo tuve que salir un poco antes, pero me fui muy pensativa con algo como en el cuerpo, y es que creo que esta fundación y todo lo que se está haciendo, se ha venido haciendo y se seguirá haciendo, es como ya un trascender o un ampliar la metáfora de Cami de salir adelante. Y creo que en este momento estamos todos siguiendo adelante, pero ese siguiendo adelante, como decía Martica ahorita, de la mano de ella, con sus enseñanzas, con su inspiración, su alegría, con todo lo que sigue vivo en cada una y en cada uno de nosotros. Entonces, creería que qué bonito también pensar cómo en este proceso podemos también aprender y escribir y generar distintas piezas y distintas formas pedagógicas de ampliar o florecer esa metáfora con el otro pedazo, y es seguir adelante, salir adelante y seguir adelante. Muchas gracias. Bonito. A ti, mi Joa, muchas gracias. Muchas gracias de verdad a todas y a todos. Sí, Esto un ha pequeño sido muy bonito. comentario. En este A ver, seminario también querían poder estar Diana y Humberto. Ellos son profes de la Universidad de Caldas y también hicieron el postdoctorado. Pero a mí se me olvidó enviarles el enlace y esperamos pues las siguientes veces, porque creo que hay algunas otras personas que manifestaron en ese momento intereses en poderse vincular pues a este proceso. Aquí tenemos a Gloria y Sasa, bueno, y hay otras personas más. Entonces creo que con esto vamos ampliando el espectro, y luego el sábado nos mandó un bonito saludo el rector de la universidad en nombre de él y de la comunidad académica de la universidad, de la disposición de apoyar estos procesos de la fundación y de poderse vincular realmente a darle continuidad como un interés de la universidad a este pensamiento de Cami tan potente. Fue un saludo muy bonito. Entonces pienso que ahí tenemos como por donde también seguir tejiendo estas complicidades importantes de la vida. gracias, Osby. Bueno, bueno. Vamos a iniciar, a seguir, a seguir adelante con el seminario. Hoy Joa debe retirarse a las 6:30, o sea, el tiempo que ella tiene para trabajar hoy con nosotros es muy corto. Entonces quisiera que lo aprovechemos al máximo. Si después nos da la cuerda y nos quedamos comentando un poco más después de que ella se vaya, estaría bien hasta las 7. O si concluimos a las 6:30, todos también está perfecto. Entonces, el seminario de hoy sobre escuela, memoria, lo va a dirigir Joa. Entonces, ahorita tienes la palabra y podemos como arrancar, mi amor. Bueno, compañeros y compañeras, qué chévere nuevamente estos diálogos.
Yo creo que el artículo que tuvimos la oportunidad de revisar, de leer, no sé si algunos de comentar en sus casas o con otras personas, es uno de esos textos más recientes que Cami coescribió en el marco de uno de los programas del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de CINDE y la Universidad Manizales, que se desarrolló entre el 2021 y el 2023, si no estoy mal. Esta publicación es del 2020, no, perdón, entre el 2019 y el 2022. Esta publicación salió en el 2022 y, bueno, recoge como todos los aprendizajes, todos los hallazgos que Cami y su equipo lograron construir en torno a la escuela como un eje territorial fundamental para potenciar la construcción de memoria y de paz, pero articulado a todo el tema de socialización política y subjetividad política. Este estudio, como ustedes vieron en el artículo, se llevó a cabo en diferentes territorios de nuestro país: Manizales, Soacha y, ay, se me fue el otro territorio, En apartado, ¿no era? en Un lugar Urabá. de... Y sí. bueno, este texto, a mi juicio, desde pues la revisión que volví a hacer para conversar acá, tiene como tres elementos fundamentales sobre los que yo les propongo un primer como acercamiento, contándoles ese tejido que pude identificar, y luego que podamos pues profundizar un poco más en cómo estos tres elementos también permiten hacer una inferencia sobre los aportes que Cami a lo largo de su obra logra construir en torno a la territorialización de los procesos de subjetividad política de niños, niñas y jóvenes también. Entonces, en ese sentido, les comparto, por ejemplo, que yo retomé todos los aportes sobre memoria, sobre paz y sobre escuela que hace este artículo. En primera instancia, sobre la memoria, me pareció muy, pues como muy significativo el aporte que Cami y Paola, las dos investigadoras que escriben este texto, logran como poner en palabras en cuanto a la memoria como un potencial del desarrollo humano de los niños y de las niñas, ¿cierto? En la primera infancia, logrando también cómo desplazarse o no sé, cómo separarse de esas otras miradas un poco más tradicionales, más lineales sobre la memoria, en las que usualmente se presenta la memoria como una forma de registro, de acopio, una manera muy lineal, muy basada en el recuerdo, y también como obviamente pues ya hemos venido entendiendo que la obra de Cami hace un cuestionamiento permanente al adultocentrismo, y cómo entonces esa memoria que ponen en pugna, que problematizan en este texto, que es resultado de esta investigación de expedición, las escuelas, se hace una expedición pacífica, se hace un trabajo pedagógico e investigativo muy bello de la mano de los niños, niñas y los maestros y las maestras, y resultado de esto, entonces, el artículo presenta como esa otra mirada a la memoria, esa resignificación, y la presentan como un potencial del desarrollo humano, y esto permite entonces distinguir esa memoria instrumental de la memoria, como lo dicen ellas, de la vida, que es la que permite realmente a las personas, en este caso a los niños y a las niñas, y bueno, a sus agentes relacionales, resignificar lo vivido y reconfigurar constantemente su comprensión y acción en el presente, pero sobre todo poder proyectar su propio futuro.
pero ese propio futuro proyectado no en individualismo de manera aislada, sino en relación. Y ya no solo en relación con los otros seres humanos o sus agentes relacionales más cercanos, la familia, los maestros, no sé, las personas que los cuidan, sino que aquí también aparece algo muy bonito muy potente en este artículo, y es como la memoria de los niños y de las niñas que participaron en esta investigación da cuenta de una memoria, como lo llaman ellas, en tejido relacional, o una memoria relacional en la cual la dimensión de su construcción es siempre con el otro y con lo otro, ¿cierto? Como que eso otro es aquello que usualmente dentro de las maneras tradicionales de ver, de entender la memoria, no ha estado presente. Y que ahorita vamos a ver que eso, lo otro, que hace parte de la construcción de la memoria de los niños y de las niñas participantes, es es muy importante en esa configuración también de las prácticas y de los procesos de paz cotidiana en los territorios, porque eso otro empieza a aparecer de otras maneras y a ser entendido gracias a ese trabajo con los niños y las niñas de otras formas. Otra cosa sobre la memoria que creo que debemos rescatar para este proceso de profundización de la obra de Cami, pero también en guianza para los diseños pedagógicos, para las futuras investigaciones, para todo lo que se haga en el marco de la Fundación Cami, que podamos como ampliar la mirada sobre la territorialización de la memoria, entendiendo cómo los lugares donde viven los niños y las niñas, donde ellos pasan sus días, donde juegan, donde comen, donde viven sus relaciones cotidianas con las otras personas, con los animalitos. Ahí se nombraba, ¿cierto? La cancha, el aula, los espacios comunes, los ríos que están presentes y las montañas de sus territorios en los que están ubicadas sus escuelas. Son lugares de sentido, ¿cierto? Son lugares en los cuales ellos, que ellos plasmaron en esas cartografías que trabajaron durante la investigación, pero que no lo hacían únicamente a manera de recuerdo, sino que en la investigación se lograba mostrar cómo eso seguía siendo un punto crucial en lo que estábamos hablando ahorita, en esas memorias de la vida que permiten resignificar constantemente el cómo me veo, el cómo veo a los otros, el cómo hablo, el cómo me narro, el cómo narro a los otros, pero también el cómo veo posibilidades frente a la adversidad, a estos territorios que también están signados por la violencia, por prácticas permanentes de desigualdad, de exclusión, territorios que parecen muy marcados por esas historias de despojo, de desarraigo, de masacres, de violencias múltiples, pero que se hace sobre ellos una memoria oficial que los narra siempre de manera deficitaria y donde generalmente en esas memorias las voces y las experiencias, por ejemplo, de los niños y niñas en la primera infancia suelen desaparecer, casi nunca hacen parte de esos relatos y de esas memorias oficiales, pero como en la medida que se trabajó con los niños las cartografías, esa memoria empezaba a dotarse de unos significados muy particulares y que los niños tienen asociados a cómo viven y cómo transitan, a cómo les huele su territorio, a cómo ellos se relacionan en ese territorio. Entonces, aquí el manejo o la comprensión más bien de la memoria permite problematizar, en palabras de las autoras, lo que acontece, por ejemplo, a nivel familiar, a nivel del barrio, de la comuna, a nivel de eso que llamamos territorio, que hoy entendemos como territorio en las ciencias sociales, que es más la relación, el entramado relacional de los seres humanos en ciertos contextos y escenarios, y los significados que logramos construir en ellos, las prácticas, esa forma
de darle condición humana a esos territorios. Ay, discúlpenme un segundito que me están tocando la puerta y no tengo quien me abra. Listo, regresé. Entonces, bueno, retomo diciendo que las autoras nos dicen que estas maneras en que los niños construyen la memoria permiten problematizar esa visión más adultocéntrica y permite también entonces identificar cómo acontece la vida familiar, comunitaria, barrial, territorial de ellos y de ellas. Y en esa memoria, entonces, los espacios para los niños y niñas de la primera infancia son muy importantes porque cada uno de ellos los va dotando de un sentido y de un simbolismo muy particular, donde esos recuerdos están siempre anclados a una emoción, a algo que para ellos y para ellas es significativo porque les pasó. Entonces ahí aparecía nueva, pues recuerdo mucho que en el texto, bueno, y también en las socializaciones que hicieron de esto en su momento los compañeros y las compañeras con Cami hablaban de que en esas cartografías para los niños y las niñas era muy importante contar qué era la cancha, cómo era el aula, el corredor, cómo era, cómo eran y cómo sentían esos espacios comunes en los que ellos permanecían tanto tiempo en su institución educativa. Y respecto esto anclado, les decía que yo tenía, como había sacado lo fundamental de 3 conceptos que aparecen muy fuertes en el texto. El primero era memoria y el segundo, anclado al anterior, es la paz, ¿cierto? Esa manera en que a partir del trabajo cartográfico y de expansión de memoria que se hace con los niños y con las niñas en este proyecto, Cami y sus compañeros y compañeras también logran presentar como una ampliación o reconceptualización de la paz desde la primera infancia, en donde vienen como a definirla como esas maneras de relacionamiento más en la cotidianidad. Pero en este artículo hay algo muy bonito y es que no es solo la paz una forma de relacionarse en la vida cotidiana, lo cual es muy valioso, sino que ahí como que logran también mostrar que ese relacionamiento en la cotidianidad tiene 3 dimensiones. El relacionamiento cotidiano conmigo mismo, cómo el niño y la niña se relacionan con ellos, con su cuerpo, con sus emociones, con las imágenes que tienen de sí, con los relatos que tienen de sí, van construyendo, pero esa otra segunda dimensión es cómo en la vida cotidiana se construye paz y cómo nos relacionamos con los otros. Esos otros que son mis compañeritos, ¿cierto? Los niños y las niñas, pero también los adultos y con lo otro. Y eso otro, entonces también es muy importante porque usualmente en la construcción conceptual de la memoria adultocéntrica, eso otro poco aparece. Pues poco aparece porque para los niños son sus mascotas, los animalitos, ¿cierto? Los objetos materiales, el lápiz, sus muñequitos, su vaso, su pocillo, su plato, cosas que a veces para nosotros es muy difícil poder como ver y comprender en eso que tiene que ver con la construcción de memoria o de paz. Porque claro, en la vida adulta eso pasa a tener otros lugares, tal vez con otros significados. Y estas 3 dimensiones que las compañeras hablan en el artículo también ayudan a ampliar mucho la comprensión de paz en el sentido que ayudan a entender que esa construcción de paz con los niños y con las niñas
también tiene todo que ver, como ya lo hemos hablado en los otros encuentros, con asuntos como el juego, ¿no? Como toda esa posibilidad que da el juego de poder darle significado y poder expresar, de poder expresar emociones y de incluir las emociones en la vida cotidiana, como por ejemplo en el juego se transita de otra manera o los niños y las niñas suelen transitar de otras maneras la transformación de conflictos. Entonces, ¿cómo aprenden en esos juegos? Ellos ensayan también distintos roles y cómo en esos juegos logran identificar o crear más bien, sí creo, crear opciones de solución a diferentes retos o conflictos que se les va presentando en la vida cotidiana, también en esa relación consigo mismo, con los otros y las otras y con lo otro. Este ejercicio que las compañeras hacen en este artículo muestran la territorialización de la paz de otra manera, porque, por ejemplo, en el acuerdo de paz en Colombia, la territorialización de la paz es más un tipo de práctica para bajar al territorio lo que el acuerdo en su dimensión más general y política y legal, jurídica, filosófica, construyó de cómo llevarlo al territorio e implementarlo. Pero una de las apuestas de esta investigación, de este programa de investigación, era darle un giro pues ético, epistémico, metodológico, teórico a esa mirada de la territorialización de la paz y entender más bien la paz como un proceso que se construye de manera situada o particular, de manera plural, intergeneracional en los territorios. Por tanto, como que hay muchas posibilidades de comprender y de agenciar la paz de acuerdo a las necesidades, a las particularidades de las personas y de los territorios que habitan. Y en ese sentido, pues esta es la visión que retoman las compañeras también en la investigación y en el trabajo con los niños y las niñas y empiezan a profundizar en ello para entender eso, que la paz se construye de una forma comunitaria, pues en tejido relacional, que no es como la territorialización de la paz, no es un efecto colateral de un acuerdo de paz, sino que es el propósito fundamental de cualquier proceso de paz y es, si se quiere, invertir la lógica para que las soluciones, los acuerdos, lo que ocurre en la agencia de paz nazca en los propios territorios. Y para que eso pase, pues tiene que también incluirse a todos los actores, sectores involucrados. Y pues los niños y las niñas desde la primera infancia son también, y los maestros y sus profes, sus padres, todas las personas que hacen parte de su red afectiva y relacional, hacen pues parte de esa territorialización. Entonces, en ese sentido, la territorialización de la paz es el propósito central de estos procesos y se piensa y se construye en y con los territorios de una forma muy plural y comunitaria y donde cada pues, contexto, cada grupo poblacional, cada comunidad requiere sus propias prácticas y su propia cultura de paz, ¿cierto? Su propia manera subjetiva, intersubjetiva e identitaria de vivir la paz. Y eso también implica, empiezan ellas a mostrar cómo la escuela es un lugar privilegiado, un
lugar muy potencial, pese a todo el aparataje del andamiaje institucional que sobre ella actúa, también muestran el potencial de la escuela para ser un escenario, un actor y un sector fundamental en la construcción territorial de prácticas de paz que atiendan de mejor manera a las necesidades y potencialidades de ese territorio y de esa comunidad. Y finalmente, de allí también retomo, pues recuerdo que este texto presenta de manera así como explícita a la primera infancia como un agente de paz, como un agente potencial en la construcción de paz. Y lo hace acudiendo, pues, o diciendo que sus maneras de relacionamiento en la cotidianidad, insisto, consigo mismo, con los otros y con lo otro, también son fuente de aprendizaje para la vida adulta, para la institucionalidad escolar, de una serie de recursos que los niños, de recursos emocionales, afectivos, que ellos tienen, que en ese momento pueden parecer muy básicos, ¿cierto? Pero que pueden aportarnos una comprensión distinta y una mirada más fresca de esos procesos de construcción de paz en los territorios, que logre articular lo macro y lo micro. Y bueno, y voy finalizando contándoles entonces cómo estos elementos que ellas van ahí nombrando en torno a la memoria, a la construcción de paz, a la escuela, pueden a nosotros como lectores, como personas interesadas en profundizar en este pensamiento, en esta obra de Cami, y aplicar en los distintos programas y procesos que la Fundación quiere realizar o viene ya realizando, como esto, ¿no? Y es precisamente entonces ese desplazamiento de entender la subjetividad, la construcción y formación de subjetividad con los niños y niñas desde la primera infancia como un proceso territorializado, y entenderla también como ese modo relacional en el cual nuestros niños y niñas llegan a ser sí mismos, a ser ellos, en y con los lugares que habitan, de manera que ese territorio en el que ellos ponen sus piecitos y sus afectos, esos espacios cotidianos donde ellos se peinan, donde ellos comen, donde ellos juegan, donde ellos son cuidados, donde tienen sus conflictos, donde viven sus miedos, donde resuelven también en sus relaciones sus tensiones y demás, y las relaciones humanas a las que se exponen cotidianamente y de las que hacen parte, tanto en la escuela como en la familia como en la comunidad, no son, como dicen las compañeras ahí en el artículo, no son un escenario externo a la subjetividad, a la producción constante de esa subjetividad, sino una de las condiciones básicas de producción de esa subjetividad, y también uno de los contenidos, si se quiere así, de los contenidos como fundamentales para la construcción de esa subjetividad. Finalizo entonces compartiéndoles que recojo pues de este artículo algunas inferencias para pensar que esa subjetividad territorializada a la que Cami y Paola nos llaman, ¿cierto? A seguir profundizando y pensando en cómo ayudar a construir estas subjetividades más situadas, más ancladas a lo que ocurre en la vida de los niños y niñas y sus territorios, y a cómo los niños y las niñas viven eso que pasa en sus territorios, cómo lo perciben y cómo lo tramitan. Por supuesto, entonces, tiene que ver con los efectos y los recuerdos
que ellos tienen del lugar, pero también que estas subjetividades territorializadas dan cuenta de unos procesos relacionales, de que esas subjetividades son co-construidas. Que esto entra como a reforzar todo lo que vimos en los primeros seminarios, donde veíamos todos los insumos y los principios del construccionismo social que Cami fue trabajando y acopiando, pero también transformando a lo largo de su formación, y cómo en artículos como este se ve entonces que ese llamado a entender la construcción de una subjetividad que podemos decir territorializada o situada, también tiene que ver con todo lo material y con la vivencia de lo natural que nos rodea, pero también como esa subjetividad territorializada o situada también es una subjetividad en disputa y que disputa de manera permanente ese lugar, ese territorio. Es una subjetividad también que está en pugna constante, no solo con los adultos, sino con todo un sistema que no está muy pensado ni diseñado para los niños y las niñas. Pongámonos a pensar en muchos espacios de las ciudades o de los territorios, espacios públicos, que borran de un tajo las necesidades y la presencia de ellos y ellas. Entonces también es una subjetividad, esta subjetividad también es una subjetividad que marca ciertas disputas en el territorio escolar, por supuesto. Pero una cosa que me parece muy linda de este artículo es que también da pistas para entender que esta subjetividad de la que estamos hablando, en torno a la expansión de la memoria, la construcción de paz desde la escuela, desde el barrio, desde la comunidad, es también una subjetividad en permanente transformación, es decir, en permanente posibilidad de ampliación. Creo que ahí Cami y Pau hacen un trabajo muy bonito al mostrar cómo en esa escuela, en esos procesos cotidianos, en ese barrio, en esa comunidad, en esa familia, los niños y las niñas también tienen la oportunidad de participar, de escuchar, de dialogar, y todas estas prácticas cotidianas son las que configuran escenarios posibles de otras formas de relación y de convivencia, de otras maneras de tramitar el conflicto, de otras maneras de percibirnos a nosotros mismos, de percibir al otro, de nombrarnos. Entonces, como que termino diciendo que este es un artículo bastante esperanzador para quienes trabajamos en construcción de paz desde las dimensiones territoriales y cotidianas, porque volvemos a ver la escuela con unos buenos ojos, con unos ojos más amorosos y menos duros, porque hay como toda una corriente también que le da muy duro a la escuela en términos de construcción de paz, pero creo que este es un artículo que muestra lo importante que es para la ampliación de memoria, para la construcción de paz cotidiana, con niños y niñas de la primera infancia, y sobre todo para resignificar también la construcción de subjetividad política con ellos y con ellas. Yo dejo por acá, pues porque la idea también es que a partir de esto podamos entrar en conversa y que ustedes también puedan contarnos cómo les fue, qué lograron resonar, con qué lograron resonar del artículo, cómo ven estas primeras ideas que acá les comparto. Adelante, José Orlando. Ahí pueden ver ustedes lo motivado que estoy, que hoy voy a decir dos palabritas. Generalmente suelo estar muy atento al seminario, a todos los planteamientos, todas las enseñanzas que todas ustedes tienen la
la amabilidad de compartir con tanta generosidad y aprendo muchísimo. Este artículo en particular me ha movilizado muchísimo en muchos aspectos, por cuanto uno de los lugares que yo considero absolutamente importantes, valiosos y oportunidad maravillosa es el aula. El aula comprendida como la experiencia de encuentro, más que las paredes o el espacio, es la experiencia de encuentro para compartir la vida, para crecer en ella, para crear en ella. A eso le llamo yo aula. Y en ese espacio de aula, precisamente, donde habitamos todos los que estamos allí, tanto maestro, maestra como estudiantes, vivimos plenamente esa realidad humana del encuentro con todas las variables que implica. Incluso me recuerda muchísimo algunas frases de planteamientos del artículo cuando manifiesta que la paz no es esa, perdónenme la expresión, esa cosa elaborada que nos venden y que nos plantean allá al fondo para que todos la asumamos como una realidad construida, elaborada y la habitemos. La paz más como esa conquista diaria en un horizonte de sentido constante en el que habitamos y vivimos y compartimos la vida y que esas expresiones más simples y potentes de la vida precisamente nos llevan a experimentar y a experimentarnos en vivencia de paz. Para mí la paz, desde ese punto de vista, es una conquista diaria. No es algo que yo ya elaboré y entonces ya voy por la vida con esa elaboración. Yo creo que es una conquista diaria. No hay un lugar más precioso para contemplar la paz que el aula de los niños y las niñas. Si quieres ver, sentir, percibir, leer, experimentar la paz, asómate al aula de los niños y las niñas. Claro, hay tensiones, claro que sí, es que la paz no es la ausencia de conflicto y de tensiones. La vida es conflicto y ahí se construye la paz. En el día a día se conquista la paz. Cuando se habla de cultura de paz, que también en temas anteriores, en presentaciones anteriores, se ha hablado de la cultura de paz. Yo me voy a un postulado de Bauman, el sociólogo polaco, que afirmó algo que a mí me impactó muchísimo en su momento cuando lo leí y que sigue siendo para mí muy significativo. Él dice que para cambiar la cultura es necesario cambiar el sentido. ¿Y cuál es el sentido allí? ¿Qué significado le están dando los niños, le estamos dando nosotros a las cosas, al encuentro, a la convivencia, a esa relación con los otros en la cotidianidad, al referente familiar? ¿Cuál es el sentido, el significado que le dan al entorno social? ¿Cuál es el sentido y el significado que le dan a la socialización misma de ellos y ellas con ellos y ellas para que podamos allí hablar de cultura de paz? Es para mí un motivo inmenso, inmenso el encontrarme con este artículo en esta oportunidad, porque me anima muchísimo más y me convence muchísimo más para seguir avanzando en esa búsqueda que estamos haciendo tan bella
de precisamente ese sentido y ese significado que Cami tan profundamente halló en su corazón y lo planteó tan bellamente para el cambio cultural que es necesario hacer, ¿verdad? Eh, Creo que ella tocó las fibras más profundas eh, de lo que es ese sentido, ese significado, para que la cultura tenga allí esa oportunidad de dar un giro y hallarse frente a un horizonte de sentido que realmente nos lleve a todos a esa experiencia maravillosa de la paz. Gracias. Gracias, José, por los aportes. No sé si alguien más quiere seguir tejiendo. Yo- Beatriz. Gracias. Trataba de conectar este contenido pues tan potente de Cami pensado y como lo ha venido planteando desde el aula y que ahora, Joana, gracias. Excelente pues la presentación que nos haces. En algo muy importante y en un tema que por supuesto me gusta muchísimo, que tiene que ver con las políticas territoriales. En este caso, las políticas territoriales orientadas a la paz. Y en efecto, después del acuerdo 2016, final de la paz, surgen programas de desarrollo con enfoque territorial. De hecho, la planeación pues a nivel municipal, este es un enfoque muy fuerte. Los consejos territoriales de paz, los programas de reconciliación y convivencia, y también hay políticas departamentales y pues que en este caso podíamos pensar municipales de juventud, de convivencia y de memoria. Pero en la exploración que hice esta tarde, en Colombia realmente seguimos presentando una muy débil territorialización de la paz como práctica cotidiana, siendo una categoría central de esta reflexión de Cami. Pero también reflexiono alrededor de la ausencia o de la deuda que sigue pendiente en el país de una propuesta de ordenamiento territorial, un LOD nacional que tenga esta perspectiva sociológica, cultural, relacional. Colombia no lo ha podido construir y aquí es donde Héctor Fabio considero pues y todos que Falsborda, el pensamiento de Falsborda nos llevaría a profundizar este pensamiento de Cami alrededor de esas políticas territoriales orientadas a la paz que realmente no hemos logrado construir. Y también él en la revisión recordaba las ideas centrales de Galton y observó uno de los planteamientos de él tan importante que refiere a la transformación de conflictos y que igual que Cami, desde esa perspectiva del construccionismo social, los conflictos no son necesariamente negativos, son parte natural de la vida social, es decir, de lo que se plantea allí como la paz desde lo cotidiano, desde el aula, pensado, por supuesto, en esa memoria, en esa construcción de narrativa, donde pues los niños, las niñeces otorgan sentido a sus experiencias y proyectos. Entonces, a mí se me ocurre pensar y conectándolo también con los retos que tenemos en la fundación, es cómo vamos realmente a traducir este enfoque relacional que no existe en política pública en Colombia
y que podríamos nosotros hacer unos primeros ejercicios aquí en el departamento de Caldas. Bueno, no sé. Muchas gracias, Beatriz. Creo que pones ahí un reto muy, pues como muy real, pero me parece también importante decir que bajo esta perspectiva que estamos hablando, que Cami y sus compañeros y compañeras trabajaron, tampoco se trata como de renunciar ni al diálogo, ni al trabajo, ni a los análisis macro, ni a la interacción por ejemplo, con todo lo que tú estabas diciendo, con todo el marco institucional, con toda la regulación legal y política pública, sino por el contrario, cómo ponerlo en diálogo y cómo aportar para que eso que existe pueda ser entendido, ser usado, ser ampliado de mejor manera en los territorios por la gente de carne y hueso, incluidos los niños y las niñas en las escuelas, en los centros comunitarios, etc. Martica, Marta ay, me perdí, Glorita, y Gloria. Gloria. Yo quisiera resaltar de nuevo en el planteamiento que hacen Cami y Paola, pero que refuerza lo que hemos reflexionado en sesiones anteriores, y es, primero, esa capacidad de Cami de ver ese potencial en los niños. No era un pensamiento ingenuo, ni era una cosa esencialista, ni mucho menos. Todo lo contrario, creo que contradice la postura de mucha gente que considera que los niños no tienen este tipo de capacidades. Y resalto cómo lo hacen inteligentemente, y es, nosotros no le estamos asignando responsabilidades de adultos a los niños, ni estamos encargando a los niños de la paz de Colombia o del mundo. Eso no, ya no lo dicen así, pero uno puede develar de fondo lo que nos están diciendo. Y nos dicen, pero sí dentro de sus propias capacidades. Eso es un reto para nosotros, en el sentido de poder comprender, observar, entender y comprender las capacidades de los niños y las niñas, ¿no? Y no dar por sentado que porque les damos instrucciones ya las capacidades se reflejan, ¿no? Lo que se refleja probablemente cuando le damos la instrucción al niño es la obediencia, no la capacidad, por ejemplo. Eso me parece muy interesante. Dos, este ejercicio de ampliación de los potenciales, Toyita, que hemos mencionado como los potenciales del desarrollo alternativo, esa ampliación me parece muy interesante. Y me parece interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ese potencial del cuerpo es un cuerpo sintiente, es un cuerpo experiencial, es un cuerpo atravesado por el acontecimiento, ¿sí? Y eso me parece que es un elemento clave en el sentido de que la memoria que debe quedar en los niños y las niñas no es la de un aprendizaje forzado, regañado, peleado, eso no es, sino es, como dice Jorge La Rosa, de ese aprendizaje experienciado, de la experiencia que nos pasa por el cuerpo. Y creo que José Orlando lo decía hace un momento de otra manera, pero la paz se construye todos los días y tiene que pasar por el cuerpo de uno. Si no pasa por el cuerpo de uno, no es posible. No es posible porque si no se siente, si no se vive, uno como construye paz con otro si ni siquiera logra percibirla consigo mismo. Por eso me resalto también lo que dice Joa en este ejercicio, y es pensarse que el asunto de la paz pasa por uno mismo en primera instancia, ¿no? Pasa por las relaciones con los otros y con lo otro. Y con lo otro, a mí eso de lo otro me parece supremamente importante porque tiene que ver con
esa práctica bella del cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, traer a colación el tema del cuerpo me parece un acierto muy importante en este escrito. Lo otro es el tema del potencial cognitivo. Aquí la memoria no es un proceso cognitivo o no es un proceso cerebral superior, si lo estuviéramos hablando en esos términos, que nos implica mirar cuánta información acumulan los niños y cuánta recuerdan. Eso no es. Es esa visión de la memoria en tanto remembranza, pero que está estrechamente relacionada con la construcción de identidad. Y por eso creo que traen a colación el planteamiento de Riquer. Para Riquer, el tema de la memoria, como recuerdo, como remembranza, como algo que se experiencia, es algo que tiene que ver con la construcción de identidad. Entonces me hacía pensar en Wright Mills cuando dice, a nosotros todavía nos falta relacionar lo personal con lo social y por eso es que no comprendemos el tipo de ser humano en el que nos volvemos, es decir, que nos construimos, porque a veces no entendemos la historia. Y entonces me estaba haciendo recordar de un seminario, Toyita, en el que tú hablabas de la importancia de la conciencia histórica. Si nosotros hacemos esto, y creo que Cami y Paola lo hacen magistralmente cuando dicen es que si se les quita el tema de la historia, ¿qué les queda? Y ese ha sido un esfuerzo en este país por quitar la historia, porque en las aulas de historia no se hable, porque es que si quitamos el tema de la historia, se quita, como dices tú, Beatriz, se quita mucho de lo que nos ha pasado en este país, entonces no tenemos sobre qué construir paz. ¿Para qué? Si no hay hechos ni de violencia, no ha habido una confrontación nacional de larga historia, las próximas generaciones no tendrían por qué preocuparse por el tema de la paz, poco más o menos, quitando todo este tema, ¿sí? Creo que esos son elementos súper clave que nos muestran en esta reflexión que nos traen Cami y Paola. Y lo otro, un tercer elemento que quisiera resaltar es el tema de, Cami no lo dicen acá, lo hablan como la participación activa, pero sí está de fondo el tema de la participación genuina. Los niños son eso, José Orlando lo decía, asómense a un salón. Y los niños son genuinos, esos son ellos, en la risa, en el juego, en correr de un lado para el otro, ¿sí? De pronto cuando le dan la manito al compañerito, son cosas que son genuinas, que son auténticas en ellos, ¿sí? Por eso tal vez esa invitación que nos hacen a que la construcción de la paz sea desde los niños con los niños y desde su comprensión de la paz, no de la nuestra, porque la nuestra es un discurso elaborado y como dice José Orlando, bastante vacío, ¿no? La paz puede sonar a muchas cosas, pero pareciera que suena como a un golpe vacío en nuestra conciencia, ¿no? En nuestra memoria, en nuestro pensamiento, en nuestra capacidad para pensarnos y reflexionar lo que implicaría que en este país efectivamente construyamos paces que vayan permeando todas las esferas de la vida, pero que vayan atravesando, si no pudimos, de los más grandes a los más chicos, entonces de los chicos a los más grandes, porque es que no pudimos, o sea, todos vimos esa tragedia del sí, que fue lo que sucedió, ¿sí? Y pareciera ser que otra vez estamos diciendo que la paz no, que la paz no, que entonces lo que necesitamos es un país otra vez inundado de violencia y cosas de esa naturaleza, y se nos olvidan los niños y las niñas. Entonces yo quisiera finalizar con esto. Me parece muy interesante la manera como se relaciona la socialización política con la memoria, ¿sí? Ese ejercicio
de comprender que la socialización política no está ausente de los acontecimientos del pasado, pero también de los del presente, pues nos permite de alguna manera comprender que la memoria no es un acto pasivo, no es que ya pasó y yo me acuerdo de eso después, ¿no? Tiene que haber un futuro para acordarme después de eso, sino que estamos hablando de una memoria viva, de una memoria que se construye permanentemente y como dices tú, Joa, es una construcción de una memoria colectiva que se hace a través de lo intersubjetivo. Eso era lo que quería compartirles. Súper, Martica, súper tus aportes, mil gracias. Escuchamos a Gloria y luego a Héctor Fabio. Yo me despido en este momento. Toyi nos ayuda a cerrar el seminario. Miles de gracias. Me pierdo esta última parte, pero luego la reviso en la grabación. Un abracito y que terminen Listo, muy Joa, bien el muchas diálogo. gracias. Chao, Dale, gracias. Joa. Gracias. Chao, chao. Hola, Gloria, qué rico volverte a ver. Hola, Pues Martica. desde la distancia, pero muy lindo volverte a ver. El viernes te vi también ahí, Pero mira, pero bueno. menos mal que me estás viendo así como porque esta cámara no sé. Mira, la viejita, mi amor. Con arrugas en las arrugas, Martica. No digas mucho porque entonces estás Pero diciendo ahí que el estás seminario muy de los bien, viejitos. Gloria. Se te oye muy bien todo. Yo quiero hablar un poco desde las arrugas. Pero bueno, por lo menos aún tengo memoria. Es que yo leyendo el artículo El artículo. de Cami y leyendo un poco la hermosa exposición que hizo Joana de que entendí muchas más cosas que no había procesado esta mañana que lo leí. Hay una cosa que yo quisiera, que me sale del alma, así como con el corazón henchido de emoción, de ver cómo Camila tuvo una condición de investigadora para trabajar con los niños que yo quiero rescatar, y es el tema de lo amoroso. Es decir, en ese hilo 4 del proyecto de Cami, dice que investigar es escuchar con respeto, preguntar con ternura y crear saberes que abracen la vida y acompañen la esperanza. Eso era Cami. Estoy pensando en los investigadores que se acercan a los niños. Es decir, esto no es un tema como, sí, claro, de teorías y de actores y de territorialidad y construcciones de subjetividad. Pero yo que tuve la inmensa, ¿qué se dice? Dicha, digámoslo así, de conocer a Cami desde pequeñita cuando llegó a Manizales. Cami tenía 2 años y medio, Toyis, algo así. Y a mí me tocó, eso, y a mí me tocó estar muy al pie de las niñas. Éramos vecinas, bueno. Cami, con su amorosidad, estaba con ella siempre. Es decir, no es que un investigador en ciencias sociales se acueste y se levante amoroso. Yo creo que Cami era amor, ella era amor. Entonces, desde esas miradas de Cami de ternura y de amorosidad y de que obviamente fortaleció en sus doctorados, en sus maestrías, en los aspectos pues, teóricos, epistémicos y metodológicos, pero Cami estaba dotada de eso. En eso tuvieron pues que ver mucho Héctor Fabio y Toyes. Pero yo que estuve con Cami desde chiquita, a Esteban también le tocó, a María Cristina le tocó. Uno siente cuando están hablando de su investigación que es que era Cami. Es decir, cómo rescatar en un investigador social que está trabajando, digámoslo así, explorando esas posibilidades de la paz en los niños y todas las categorías que construyen
lo hace una investigadora como Cami. Y yo creo que eso se filtra, digámoslo así, también en lo teórico, en sus percepciones de esas realidades de los niños. Y eso. Yo estoy diciendo con todo respeto, pues que no todos los investigadores somos así, otros somos de otras maneras, pero yo sí quiero rescatar eso en Cami. Es decir, no sé, porque yo no sé decir eso como con palabras muy bonitas, pero Cami logró en su vida ya académica, investigadora y todo eso, transmitir, construir amorosidad. Entonces, si aquí estamos hablando de subjetividades, como se ha hablado, pues yo pienso que también hay una subjetividad en el investigador social que tiene que ver mucho con eso, con estas posibilidades de acercamientos a las comunidades que no solamente están mediadas por marcos teóricos, sino que también están mediadas por afecto. Eso es introducirle otra variable muy complicada al asunto, pero es eso, es decir, uno lo ve en cambio, en lo que escribe, en lo que hacía. Cuando yo conversaba con ella de su doctorado, eh, no, pues no era la cátedra así del construccionismo social, sino la amorosidad de la posibilidad de que eso que ella estaba aprendiendo fuera posible en las realidades de los niños de escasos recursos. Ahí hay algo muy espectacular en eso que yo quiero rescatar, porque yo amo a Cami también desde ahí, ¿cierto? Desde cómo me enseñó ella a mí como investigadora a amar, a querer, a lo que hago cuando trabajo esos procesos de investigación con niños. Eso era todo. Estoy muy conmovida. Gracias, Que no, Lorita. Vamos con Osby y luego con Esteban. muy, Dale. muy valioso todo lo que se ha planteado y creo que ahí pues tenemos este pensamiento de Cami, este acercamiento de Cami a la paz y a su propuesta de paz. ¿Cuál es? Cami cree, Cami profundiza, Cami investiga, sabiendo que es desde las voces de ellas y de ellos, desde sus sentires, desde su vida, desde la subjetividad de niños y niñas y desde la potencia que tienen los niños y las niñas y desde su historia. Desde ahí se pone a trabajarle, desde ahí hace los procesos que hace con la educación, porque Cami fue una educadora en distintos momentos, digamos, se acerca a esos procesos educativos y Cami conoce también históricamente y es lo que más la tocó, que lo que se había hecho anteriormente, lo que se había planteado sobre la paz en Colombia, sobre la educación para la paz en Colombia, era hecho desde el mundo de los adultos, era adultocéntrica la mirada de paz y eso, digamos, yo creo que tenemos que saberlo porque ella se ubica desde ahí y desde ahí entonces dice esa mirada adultocéntrica de la paz del Ministerio de Educación, de las agencias, de las entidades, eso realmente está fracasando. Ha fracasado
porque seguimos matándonos. O sea, en las veredas, en los barrios, el conflicto, la violencia de todo tipo, que además permean a los niños, permean a las niñas, toca, digamos, a sus familias, eso se continúa dando. Y entonces dice, hay que hacer un cambio, o sea, hay que virar precisamente a apuntarle y por eso convidarte para la paz y por eso constructores y constructoras de paz que lleva ese nombre, o sea, lleva el nombre porque son ellos y son ellas precisamente y es creerle a ellos que eso que ellos están viviendo, sintiendo, es potencial para liberar al mundo adulto. Y luego Cami se encuentra con un asunto muy importante que también en Colombia se empieza a hablar, o sea, Cami lee la historia, Cami se acerca a la historia, Cami es una mujer histórica y una mujer ubicada históricamente. Y Cami conoce que se está hablando de territorios de paz en Colombia en ese momento. Se está hablando a nivel político, a nivel social. Venimos además de unas masacres muy fuertes y se empieza a hablar de unos lugares, territorios de paz. Entonces Cami dice, ¿cómo no hablar también de escuelas, territorios de paz? Y creo que, o sea, que también se dice algunas cosas de escuela, territorios de paz y se muestra, o sea, pero que además esas escuelas han sido lugares que en muchas veces sus profesores tuvieron que salir, sus padres tuvieron que huir, finalmente, digamos, quedan las cenizas de muchos sitios y Cami, digamos, se daba cuenta que eso estaba pasando y entonces Cami plantea, y me parece que es muy rico y hay que mirar y hay que hacer la lectura ahí, por ejemplo, y en otros documentos, de cómo la escuela es importante que sea ese territorio de paz a todos los niveles, o sea, en todos los contenidos que se enseñan en la escuela, en la cercanía a la escuela, en el mundo que transcurre en la escuela, pedagógica, digamos, en las relaciones que se establecen y que se establecen desde la escuela a su interior y hacia afuera. Cami plantea es necesario, digamos, considerar que esa escuela es un territorio de paz. O sea, y que ese territorio de paz nos tiene que venir dado desde las niñas y los niños. O sea, es desde allí, desde sus cuerpos, desde sus sentires, desde su vida completa, pero muy fuertemente desde sus voces y las voces sabemos lo que significa para Cami, o sea, digamos, la riqueza de lo que son las voces. Y desde ahí se construye y se hacen territorios realmente de paz y es en lo que trabaja y es en lo que hace y además porque hace una lectura de mucha parte de su vida que se la ha jugado precisamente por estos asuntos de paz, hombro a hombro con los niños y las niñas, ayudando a hacer una lectura de lo que los niños están planteando, pero además dejando que sus voces hablen, que hablen sus formas pedagógicas, las metodologías más propias, los elementos más cercanos, y por eso, digamos, va a abordar este asunto de la escuela Territorios de Paz. Gracias, Ospi. Esteban. Bueno, pues yo creo que pues la mayoría de las cosas se han expresado. Glorita, me da mucha alegría verte. Ya te había visto el viernes, pero imagínate, tantos recuerdos. Yo no diría tantas arrugas, sino tantos recuerdos, tanta memoria. Yo lo que te iba a preguntar era Tanta que cuál era memoria. el filtro que habías utilizado
para salir en internet por molestarte. Bueno, eh, Luz oscurita para que no se me vean mucho las arruguitas. eh, Voy a hacer una interpelacioncita chiquita porque a ti te tocó, Esteban, el Club de la Paz de Angie y María Camila. ujú, Yo creo que eso tiene historia también, es decir, ese tema del Club de la Paz, Toyita, qué bueno reconstruir eso, porque a mí me tocó el Club de la Paz muy cerquita con las niñas, todo lo que había en ese movimiento, y estamos hablando de niñas de 7, De de preescolar, 10 años chiquitas. de preescolar. Yo creo que eso ujú. sería una historia muy bella de María Camila y de Angie, por supuesto, para recuperar. Es que el tema de la paz, casi que uno puede decir que nació con ella, qué cosa tan terrible. Bueno, ya, Esteban, no más. Sigue tú. Pero sí, ¿verdad? Porque ahorita que decías que aquí hay como una impronta muy grande de lo que era Cami, yo creo que es cierto. Hay algo que a uno le dicen cuando está estudiando para investigar, que le dicen que la investigación lo tiene que atravesar a uno en su totalidad y si no, uno no resiste ese voltaje tan alto que implica un trabajo investigativo. Y es cierto. Y luego las investigaciones que se van desarrollando, pues son en gran medida la expresión misma de esas convicciones muy grandes que uno tiene en la vida y de esas pasiones que uno va desarrollando. Y yo creo que esto se refleja claramente en el trabajo de Cami. Yo quisiera resaltar como los aspectos que se tocan en el artículo y que tienen que ver con la memoria. Ya Ujú. nos ha hablado mucho de ello, pero yo quisiera como recogerlo. Hay una parte al final del escrito que refuerza todo lo que se viene diciendo antes y es que no se trata de una memoria instrumental ni una memoria de trabajo, sino una memoria de vida, una memoria de vida. Y claro, ahí es cuando uno entiende todo lo que ella desarrolla en su trabajo, en la que habla de la memoria como un componente de la capacidad de agencia. Es decir, tenemos capacidad de agencia porque tenemos memoria de nosotros mismos, de los otros y de lo otro, pero también porque tenemos memoria de nuestras limitaciones, de nuestras necesidades, pero también de nuestros potenciales y de nuestros logros. Si esa memoria no existiera, la agencia no sería posible, porque no tendría dónde afincarse, dónde agarrarse. Y entonces implica, y es una perspectiva muy positiva y a la vez muy bella de la memoria, y es que actúa más que como un traer el pasado, una resignificación de lo vivido. Y entonces digamos, el esfuerzo, por eso no es cognitivo, porque el esfuerzo no es traer datos sino resignificar, es decir, darle sentido y significado a la propia experiencia. Y esto me pareció muy potente porque en el escrito creo que Cami nos llama la atención sobre dos derivaciones que tiene este ejercicio de la memoria, que es la construcción de identidad y el trabajo pedagógico. El constituir a la memoria en un dispositivo de trabajo pedagógico y en algo que debería alimentar. Y claro, yo decía, pero claro, qué bruto. Así era como nos decían en el constructivismo, que se construye a partir de las experiencias que ya tienen las personas. No se construye de la nada, se construye de lo que somos y de aquello que hemos significado en nuestra existencia. Y por eso es un potentísimo dispositivo de trabajo pedagógico. Y por eso lo que se enunciaba ahora sobre lo que era el aula y lo que allí acontecía. Eh, y otro elemento que tiene que ver con esta memoria
otros dos elementos es cómo la activación, nos cuenta Camila, que la activación de la memoria individual contribuye a pensarse a sí mismos, es decir, a volver sobre sí. Y entonces construye identidad, pero también construye autoestima y también construye esa capacidad para salir de sí al encuentro con los otros y con lo otro, e inclusive para hacerle frente a desafíos tan grandes como los que van a venir luego en esa dimensión política. Y el segundo elemento, y con esto termino lo de memoria, es la importancia de la memoria individual y colectiva en una construcción intergeneracional de asignación de sentido a la experiencia de los territorios. Y entonces, claro, cuando uno ve estas abuelas compartiendo con los nietos y con las comunidades, cuando uno ve estas sabedoras de las comunidades tratando de decir por qué siguen viviendo en el territorio y tratan de alguna manera de ser las garantes de que esa memoria propia de su comunidad, de su grupo social, no se pierda y todo lo contrario, sea resignificada permanentemente por las nuevas generaciones. Entonces aparece como ese conjunto tan especial de ese significado intergeneracional de las experiencias a partir de la construcción de memorias. De la escuela, pues ni se diga, Héctor Fabio lo ha dicho y bueno, varios lo han expresado de muchas maneras, José. A mí me llamó la atención una cosa que ella resalta ahí. La escuela como espacio para la construcción de valores. Valores que sirven de sustento a la construcción de convivencia y paz. Y claro, decía, claro, allí hay una potencia muy grande, efectivamente, del ámbito escolar, de cómo afinca en valores cualquier actividad que tiene que ver con la comprensión de lo convivencial y de las distintas paces. Y lo que la hace permanecer en el tiempo, porque los avatares de las interacciones con otros y con lo otro pueden generar unos choques muy fuertes, pero lo que hace no perder el norte y el sentido son los valores. Entonces, rescatar este punto que Cami nos propone allí como una función fundamental de una escuela que quiere orientarse a la construcción de convivencia y paz, me parece muy, muy, muy poderoso y de una gran potencia para la actividad escolar. Y termino con un reto que nos dejó Cami y me pareció muy tenaz. Ella hace un análisis allí de cómo los talleres realizados efectivamente logran arrastrar hacia unos niveles de no solo presencia, sino de vivir, de incorporación de esos elementos fundamentales. Pero nos dice que quedaron unas lagunas allí para ser desarrolladas y para ser trabajadas. En relación con sí mismo, hay unos avances muy importantes cuando se desarrollan los talleres. Hay una mayor fortaleza, pero esta fortaleza no es tan clara cuando se presenta en la relación con lo otro. En la relación con sí mismo, fantástica. En la relación con lo otro hay una cierta timidez. Logra estar presente, pero no se constituye en el aspecto central. Y en la relación con los otros se muestran menos avances. Entonces, me parece que allí hay unas preguntas muy interesantes en la constitución de la subjetividad política, particularmente en lo que se refiere en esas edades, en particular a la relación con los otros y a la relación con lo otro. Entonces, eso me dejó como un poco
pensativo. Pero igual que los demás, lo disfruté mucho, lo gocé y aprendí cantidades con este ejercicio. Gracias, Esteban. María, aprovecho para darte la bienvenida a este espacio, María Isabel, muy amiga de Cami, y ahora quiso venir a estar en este lugar, así que tienes la palabra. Muy, muy rico que Ay, estés aquí, mi gracias, amor. gracias, Toya, mil gracias, feliz de estar acá. Yo soy pues María Isabel Valencia, trabajé con Cami, pero yo creo que desde el principio hicimos clic por muchos motivos, pero pues leerla y estar acá con ustedes también es una oportunidad para seguir aprendiendo, porque con Cami yo aprendía todos los días, pues yo no he tenido la oportunidad de estar como de una manera muy profunda en investigaciones como lo hacen ustedes y yo los escucho y aprendo cantidades, así era con Cami, porque pues me he dedicado más a gestión y a prácticas y en otros campos, pero me nutre muchísimo y hay algo que decías también, como desde el principio que hablaron de la forma en la que Cami se acerca siempre a todo y uno lo lee como desde el amor, pero también lo que decías en términos de cómo trae la memoria al presente y a la oportunidad de seguir como reconfigurándolo. Y me llama mucho la atención el valor que le da como a la cotidianidad, en ese, como a la vida de los niños y los niños en sus distintos momentos, desde el disfrute y cómo se acerca también como desde esa mirada apreciativa. Entonces, me deja también como motivada para pensar en las formas como nosotros nos acercamos en los distintos proyectos a las niñas y los niños desde esa ventana y desde sus potenciales para tener esa agencia de transformar de repente la forma en la que se relacionan consigo mismo, con los otros y con lo otro. Es como una forma como esperanzadora también del rol que tienen desde sus mismas potencialidades y capacidades, pero a su vez desde esos otros entornos que reconocen que puede favorecerles. Oye, se oye más rico Tienes cuando uno tiene el micrófono cerrado el prendido. micrófono. A veces cuando uno abre el micrófono, lo escuchan. De otra manera se imaginan lo que yo estaba diciendo. Eso también tiene su encanto. No, que yo me estaba Claro. riendo un poco cuando han ido ustedes hablando y cuando hablaba Esteban, porque a mí me tocaba hacer el cierre del seminario y Esteban ya me lo hizo. Esteban dijo lo que yo quería decir en términos de ese cierre tan... creo que ese es un cierre muy potente de recoger como las cosas más importantes de lo que está ahí planteado. Yo solo adicionaría una que no la nombraste y que me parece muy importante, y es que Cami empieza ahí a mostrar cómo la memoria no es un problema del pasado, sino es un problema claro en el presente. Y eso me parece que es una vaina súper lúcida, súper importante, porque yo creo que cuando las cosas ya pasaron, pues pasaron, ¿no? Ya pasaron. Pero cuando tú generas la memoria, es como conciencia del presente, ahí es cuando eso se vuelve una parte de la capacidad de agencia. O sea, solo cuando tú haces presente el significado que tuvo para ti tu historia, ahí eso se vuelve capacidad de agencia. Entonces me parece que se lo pillan, lo dicen, lo argumentan y me parece muy bonito. Y quizás la otra cosa sencilla que también quería decir en esto, porque veo que como que ninguno lo nombró, creo. Yo estoy atenta y creo que no. En este estudio nos está abogando por una memoria de hechos históricos o de contenidos históricos.
O sea, no es que se esté pensando que a la primera infancia hay que enseñarle cosas de la historia y del conflicto armado y de los presidentes, no es eso. Me parece que ahí se hace una ubicación muy linda del papel de la memoria y de cómo se configura la memoria en la primera infancia, y es desde su cuerpo, desde el juego, desde su relación con el mundo de las materialidades, desde su relación con el otro, es decir, cómo se configuran los sentidos, pero siempre reconociendo lo vivido. O sea, cómo al niño le permiten, por ejemplo, en esas cartografías, que pinte, que dibuje lo vivido, eso es pasado. No importa si ha pasado reciente, no importa. Pero es como se le enseña al niño que desde lo vivido tú puedes entender el presente para actuar. Eso se llama capacidad de agencia, relación de la memoria con la capacidad de agencia. Y me parece que son muy lúcidas en eso, en mostrar esos conceptos que son muy sutiles, ¿no? Porque mira que un poco toda la pelea es si la memoria es clases de historia, ¿no? Que se den clases de historia en los colegios y la memoria se perdió porque no hay clases de historia. Claro que necesitamos las clases de historia, pero no las clases de historia que teníamos antes y que uno repite como un bobo o como un loco las batallas y las fechas, y si uno sabía fechas tenía buena memoria. Ojo, miren eso, o sea, la memoria del pasado tenía que ver con un acto cognitivo de recordación de los hechos narrados por otros, por adultos. Y eso, ellas rompen con eso. Esa no es la memoria, sino la memoria es que el niño pueda dibujar lo vivido, dibujar sus miedos, dibujar las cosas. Pensemos que todo esto se da en contextos de conflicto armado. Entonces, ¿qué es lo que el niño marca en su cuerpo, marca en su juego, marca en su dibujo de lo vivido, pero para, ahora sí, para que eso no se repita? Que es muy interesante lo que uno después lleva a entornos de memoria adulta, ¿no? Entonces, creo que es un lindo artículo, sencillísimo, tranquilo, sencillo, pero toca unas píldoras que son muy interesantes. Son como unos clics que nos tienen que permitir a nosotros reflexionar y desarrollar otras cosas, ¿no? Yo he pensado que después de todo este seminario, cuando acabemos, nos toca empezar a estudiar y a escribir lo que falta por escribir en torno a esto para seguirlo desarrollando. Entonces, nada, un agradecimiento enorme pues a Joa, que no está, que ya se fue, que nos ha ayudado un montón en este seminario. Un agradecimiento a quienes hoy se vincularon por primera vez, me parece súper lindo. María Isabel, vi que también que estaba Cari, ya se fue, Karina Vidaseca, Gloria Izaza, porque me pareció muy bonito que desde la escucha, por ejemplo, en el evento o en cualquier lugar, se animan a venir. Me parece que eso es muy, Y a muy José que importante. habló. Y a José, que habló, Me eso es atreví, maravilloso, que abrió, además, que me atreví. abrió. Muy lindo, Para mí es José. muy Sí, importante aprender de ustedes y por eso me quedo allí y me declaré eterno aprendiz, entonces ahí tengo el problemita. pero mira tan lindo que hoy nos enseñaste un montón, que Y sabes, abriste la reflexión, muy bonito. aprovecho para agregar un detallito que se me pasó a propósito de lo que Ajá. Esteban tocaba sobre la memoria Mm, y tan bien tan bello que lo describió. eh, Definitivamente en ese tránsito por la memoria, como lo escribí ahí en el chat, eh, sucede un proceso de sanación de las heridas, claro, claro. de esos residuos que quedaron en caso de la violencia o de las diferentes circunstancias violentas que viven los niños y las niñas, en ese sacar la memoria al consciente y poder narrarlo y poderlo exponer y poderlo compartir, hay un proceso de sanación muy bello que ocurre allí de esas heridas. Ujú, muy bonito, muy bonito. Y sí, y quizás
pues algo que después de esta escritura de Cami seguimos como trabajando y hay que escribirlo. Eso mira que no está escrito. He estado husmeando a ver si Cami escribió de eso y no lo he encontrado. Y es que empezamos a discutir ahí en el grupo con Cami, con el grupo de investigación, que definitivamente lo que hay que articular, y eso le da a uno un poquito de pistas, Hugo Semmelman, ahí encontramos pistas en él, que hay que articular la memoria del pasado, del presente y del futuro. Memoria como lo vivido, memoria del presente como el tomar posición hoy para poder encontrar sentido de lo vivido y memoria del futuro en términos de lo que tú empiezas a gestar como utopía, empiezas a hacer memoria de lo que aún ni siquiera has vivido en las utopías. Y eso era una cosa más bonita de la que empezamos ahí a conversar con la Cami y creo que eso no lo hemos escrito, pero sería muy bonito que eso se escriba y se siga desarrollando, porque ahí hay una cosa muy linda, muy bonita en todo ese pensamiento. Martica, perdón. No, solamente una precisión, Toyita, en este sentido, cuando yo digo, por ejemplo, el tema de la historia, Mm, no como la época, no como los héroes, porque es que ujú, eso me hace acordar una vez en una conversada con los niños, ujú. hicimos una pregunta sobre quiénes son importantes y los niños decían que solamente los héroes. Entonces preguntábamos como quién y pues Claro, los para ellos muchachitos son contestaron Simón importantísimos. Bolívar y cosas así, ¿no? Mm, Ellos no figuran en la historia. Entonces cuando yo digo esto me llama profundamente la atención cómo logran, no lo desarrollaron con profundidad, pero sí logran hacer ujú. una conexión bonita entre el Sí, planteamiento de la memoria, como lo plantea Riquet, y el de sí, Reyes Mate. El de Reyes Mate me parece supremamente importante porque recoge además esto que tú estás planteando en el sentido de como lo plantea él, de ir tejiendo el acontecimiento con el pasado. ¿No? Es una frase ujú. muy contundente Muy que yo bonito, creo que muy vale bien. sí, que yo Sí. creo que vale la pena volver sobre el Ujú. asunto. Mm. Bueno. Entonces, para cerrar, les voy a contar con qué seguimos. Después de haber visto como estos conceptos y haber cerrado hoy como un poco las reflexiones sobre todas las prácticas relacionales, hoy la memoria, toda esta construcción en territorio, como todo esto se va amarrando, el despliegue de los potenciales y demás. Hemos escuchado y oído visto en distintas lecturas que Cami habla mucho de que su perspectiva epistémica en comienzo era la hermenéutica ontológica política. ¿Qué tal el tarrado? Pues hermenéutica ontológica política. Entonces, preparando todo este seminario con Joa, dijimos, hay que hacer una Ujú. sesión sobre la hermenéutica ontológica política. Busquemos en sus escritos donde habla de esto, donde habla como del método, donde habla de esto. Y encontramos una lectura que se centra un poco en esta reflexión. Entonces les vamos a mandar esa lectura y vamos a tratar de pensar en eso, ¿no? Como esta mirada más, entre comillas, epistémica o ontológica, mejor, para abordar la investigación. Y ella empieza con toda esa reflexión y luego va deviniendo hasta llegar a ver que definitivamente el modelo de la investigación, acción participativa es la que permite que esta hermenéutica realmente pueda vivirse con los niños y los niños puedan realmente ser autores de estos procesos y ahí entonces se le mete. Entonces vamos a hacer dos sesiones, una en la que estudiamos la hermenéutica ontológica política y luego la investigación-acción con una perspectiva decolonial y una perspectiva que es la que Cami desarrolló.
Entonces, la lectura espero poderla mandar mañana para que tengamos tiempo de leerla. Bueno, y muchas gracias por estar acá. Igual, Andresito no podía estar hoy porque como consiguió un trabajo por un tiempito, le están poniendo trabajo. Hasta ahorita tenía que ir a apoyar una cosa. Entonces no va a estar, pero por eso se está grabando porque él va igual a hacer la relatería y no la hace llegar. Entonces les haremos llegar eso y les haremos llegar la lectura que vamos a hacer para el siguiente martes. Y muy Bueno, bienvenida. Glorita, muy bienvenida, María Isabel. Las esperamos aquí con todo este grupo para nuestra siguiente sesión. Un fuerte muchas abrazo, gracias, Sí, buenas Héctor noches, Fabio, buenas muchas noches. gracias. gracias. Muchas Nos gracias, Que buenas compartimos estén noches. mucho. súper Gracias. bien. Buena tarde y Chao, noche, que chao. estén muy Gracias. bien, Chao. descansen.